sí es un tema que nos debe hacer reflexionar. Este tema de los influencers, ¿no? Al que el Partido Verde les pagó y les pasó una lana y para que, violando toda la legislación electoral, un día antes de la elección, aquellos como si fuera una cosa de ellos, ¿verdad? No, pues sí, a mí las propuestas del Verde y cantaron y bla, bla, bla. O el fenómeno de la elección en Nuevo León. Es decir, pues ya, a ver, yo les decía, a ver, es que ese tema no es nuevo, ¿no? O sea, ya vimos a la pareja de la historia de telenovela, que llegó a ser presidente Peña Nieto, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque se casó con una estrella de telenovelas de las más famosas de Televisa, ¿no? Que las ve todo el mundo, pues era la gaviota, bueno, a ver, era la historia de amor, era la telenovela hecha realidad en la política, ¿no? O sea, la historia de Samuel y de Mariana ya la vimos. Obviamente en su edición televisión, telenovela, ¿no? Ya la vimos. Solo que ahora los formatos de comunicación son diferentes. Ahora, pues es a través del Instagram, ¿no? Las redes sociales. Es la historia de, otra vez, la historia de amor de Samuel y Mariana y se casan y es la aspiración de muchos hombres y mujeres del territorio al que va a gobernar o que está gobernando el gobernador de Nuevo León, ¿no? Entonces, esa historia ya la vimos. Se reedita con nuevos formatos, con un planteamiento de una plataformas tecnológicas distintas. Pero lo interesante, y lo pienso por este artículo, este libro que les digo, ¿no? De los cretinos digitales, es hacia dónde estamos llevando la capacidad de reflexión de los ciudadanos. Y si hablamos de la política, ¿hacia dónde estamos llevando a los regímenes democráticos? ¿Qué tienen las redes sociales? Tienen algunas cuestiones que son positivas, aquí yo les enumero algunas de ellas, o cómo funcionan, cuál es la dinámica. Pero lo cierto es que a nivel de contenidos, nos están demandando contenidos que ya no pertenecen a esta idea de la sociedad líquida, ¿no? Hay algún autor ahí que habla de la sociedad gaseosa. O sea, el imperio de lo efímero del que nos hablaba Gilles Lipovetsky, ¿no? O sea, si era efímero una telenovela, ¿no? Soy una historia de Instagram, o sea, dura 24 horas ahí publicada. 24 horas. Un tweet tiene una vigencia de 5 horas. Un TikTok, el algoritmo del TikTok deja de promover el TikTok 24 horas después. ¿Sí? O sea, estamos viviendo en un mundo en donde pues resulta que si eres generador de contenido, tienes que tomar en cuenta esta temporalidad de las redes, esta inmediatez, pues no sé si extrema, pero, o sea, ¿no? Esta celeridad, este frenetismo que hay, ¿no? Entonces, hay que entender ese contexto de cómo las redes sociales vienen a cambiar no solamente las formas de socialización de la gente. A ver, este tema del metaverso, ¿no? O sea, vives en el universo de las redes nada más. Esta lógica de eres feliz en la medida de los likes que le dan a tus publicaciones, ¿no?
¿Eres la bola de filtros que le pones para presentarte ante los demás? Y por eso creo que este libro de los cretinos digitales es interesante, porque nos permite ver que hacia dónde estamos llevando. O sea, yo me dedico a generar contenidos. Y en las últimas campañas electorales dirigí una campaña. Y créanme que una de las decisiones más polémicas de la generación de contenidos era si íbamos a crear un TikTok de la candidata o no. Y al principio mi posición fue no. Primero porque la candidata no tiene una personalidad que le permita hacer muchas de las cosas que se hacen en TikTok. Sin embargo, ese fantasma, ¿no? Se fue pronto. Y se fue pronto porque nos dimos cuenta, el equipo de campaña y su servidora, que ese es el formato en el que están consumiendo las nuevas generaciones la información, todo tipo de información. Y entonces, más allá de poner a bailar a la candidata, pues hubiera sido una opción, y hubo quien lo hizo en la cumbre de Monterrey, hubo quien dijo, a ver, yo tenía un candidato que lo conocía el 0.3% de la población, o sea, nadie, en su casa lo conoce su familia, y eso, a ver si sus primos lejanos se acuerdan de él. Y terminó una campaña con 16 puntos porcentuales de la votación. Solo a través de estar bailando en TikTok y haciendo babosada o babada y media. Y mi conclusión fue, a ver, la candidata a la que le estamos haciendo la campaña no va a bailar, no va a cantar, no va a hacer babadas. ¿Qué es lo valioso del TikTok? El formato. Y entonces lo que hay que hacer es contenidos de valor en ese formato, porque ese es el formato que consumen la generación Z, la generación de millennials. Pero no solamente ellos, la generación X también consumimos eso, y hasta los baby boomers después de la pandemia ya tienen TikTok, ¿no? Entonces, viene esta reflexión. ¿Cómo aprovechamos esos formatos? Y entonces te das cuenta que el algoritmo de Facebook deja detecta tu interés en un contenido si te quedas ahí 10 segundos. 10 segundos. El TikTok es igual. El algoritmo te manda contenidos en los que tú te hayas quedado más de 10 segundos. Entonces tienes que hacer videos que en los primeros 10 segundos atrapen a tu interlocutor. Pero eso nos lleva a una simplificación, pues así, a la simplificación de la simplificación de la simplificación. Y entonces el pensamiento complejo se queda a un lado. Yo diría, yo no lo critico per se, pero luego leo este libro de las investigaciones de este señor Desmuguet, de los cretinos digitales, de cómo sí estamos dándole en la torre al coeficiente intelectual de las personas, y entonces ya te preguntas, ¿qué estamos haciendo? Y escuchas a un consultor como Luis Duque con más de 400 campañas exitosas que dice, tenemos que revisar lo que estamos haciendo. Porque si nosotros a través de nuestras estrategias de comunicación política y de marketing político llevamos a personas que son populistas al poder, ¿qué van a hacer los populistas? Extinguir la democracia. Y sin la democracia no existimos, ¿eh? Porque lo que nos hace existir como comunicólogos políticos es precisamente la competencia electoral. Y en un régimen populista de control, pues bueno, ahí está Nicaragua, ¿no? Pues no existe. Existe la propaganda. Esa reflexión está importante. Había uno de los jóvenes que nos ayudaba a hacer TikToks en la campaña, que decía, yo estoy peleado con el marketing,
porque yo creo que la comunicación política tiene que ir más hacia el lado de la propaganda, ¿no? Pero, vaya, creo que es una reflexión que debe estar presente, en esta clase, que debe estar presente en el ejercicio de la comunicación que hacemos, ¿no? Ayer yo les compartí un video y estaba yo en contradicción porque, pues, o sea, la norma dice no hagas un video más allá de 1 minuto. Y entonces en algunos de ellos donde quiero decir algo más, me tomo casi hasta 2 minutos. He sacado videos de 2 minutos. Bueno, el de ayer me quedó de casi 3 minutos. Entonces estaba yo así como que no, pues esta cosa no va a funcionar. O sea, no la van a ver. Son casi 3 minutos. Ese tipo de reflexiones son las que tenemos que llevar. Primero, aprender a hacer en esos formatos. Y creo que el reto para los comunicólogos políticos es lograr comunicar algo con un poco más de sustancia en esos 10 segundos, en ese minuto. ¿Sí? Es un reto. Ahora, ¿cómo funciona el tema de las redes sociales? Primero hay una democratización de los contenidos. Me parece que ese es un elemento claro, ¿no? Evidente, o sea, cualquiera puede ser creador de contenido. No necesitas salir en un canal de televisión, aunque un canal de televisión o aunque un medio de comunicación pueda darte pueda darle mayor exposición a tus contenidos, sin duda. Pero precisamente la democratización de los contenidos es lo que permite el surgimiento de los influencers, ¿no? O sea, alguien que empieza a hacer contenidos y comienza a convertirse en viral y muy visto, si no es en la era de las redes sociales, quizá poco hubiera logrado, ¿no? En el modelo que nos describía Halin de los medios de comunicación masiva. Yo no diría que tradicionales, pues siguen existiendo, nada más que ahora vemos la tele o escuchamos el radio a través del internet. Pero es un tema, es claro, sí hay una democratización de los contenidos y entonces la competencia por las audiencias cambió la dinámica, ¿sí? ¿Qué otra cosa? La alta inmediatez. En las redes sociales tenemos información prácticamente en tiempo real, ¿no? Uno en Twitter puede ver antes las noticias, los noticieros incluso ya no funcionan de la misma manera, ¿no? Porque antes los noticieros tenían, pues los reporteros eran los que daban la nota, pero pues a lo mejor ya no necesitas esperar a que sean las 10 de la noche si algo ocurrió a las 9:30, porque en el Twitter del conductor del programa de noticias de las 10 de la noche ya publica la primicia de la nota, ¿no? Y dice que va a hablar de eso en su programa a las 10. Que igual como puede ser una ventaja el hecho de que se tenga la información de manera inmediata, puede funcionar al revés, ¿no? Por ejemplo, creo que se pueden dar muchos los casos de fake news porque es muy rápido de difundir, entonces creo que sí es un tema. Sí, y es uno de los temas que quiero comentar aquí. Efectivamente, da paso a las fake news. ¿Y esto por qué ocurre? O sea, estamos viviendo en una era de la posverdad. Y eso, vuelvo a lo mismo, nos debe llevar a una reflexión que incluso es filosófica. Digo, no nos vamos a poner aquí a filosofar necesariamente, pero yo creo que sí necesitamos hacerlo los científicos sociales. Porque al final, ¿cuál es la verdad? ¿La verdad es lo que dicen las redes Sí, es o que la también verdad verdadera? sí es un problema, ¿no? Porque recientemente para otra clase habíamos leído un libro en donde decía que al final la noticia era solo lo que el reportero, el periodista decidiera que era la noticia. Entonces se toma de ley que al final lo que ellos digan es la verdad. Y creo que muchas veces se evita el, el pensar, el razonar, el cuestionarlo, porque al final vamos por ahí creyéndolo. Bueno, en el caso de los periodistas, sí, efectivamente la selección de temas, el encuadre de temas, lo que le llamaban
a finales del siglo pasado y principios de el priming, ¿no? O sea, se deben ustedes acordar de esta teoría de Maxwell y Shaw, ¿no? De la agenda setting, ¿no? O sea, de cómo los medios establecen la agenda de los temas que son importantes, ¿no? Y derivado de la agenda setting hubo dos teorías. Una teoría que es la teoría del priming. La teoría del priming tiene que ver precisamente con este tema de que es el editor, ¿no? O el director editorial el que decide a cuál de esas. Primero hay una selección de noticias, ¿no? O sea, de todo lo que ocurre en el mundo, estos 5 temas son los importantes. Bueno, y de esos 5, ¿cuál vas a poner primero? Que es un poco la teoría del priming. O sea, los medios te dicen no solamente en qué pensar, sino cómo pensar de ello. O sea, es más importante la visita de López Obrador a Washington o el secuestro de 2 integrantes de la Guardia Nacional por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿A cuál le vas a dar más tiempo y cuál vas a poner primero? ¿O con cuál vas a cerrar de manera magistral tu programa? Entonces, ese es de ahí se deriva la teoría del priming. Y la otra, que creo que es muy interesante, es la teoría del encuadre, el framing, ¿no? Cuando tú defines no solamente cuáles son los temas en los que hay que pensar, cuáles son más importantes, sino que le das aparte un marco de referencia o un contexto en el cual tú encuadras la información. Ahí creo que hay, por ejemplo, en el caso de la perspectiva de género, hay teorías interesantes que hablan, por ejemplo, de no es lo mismo cabecear una nota de mujer que estaba borracha en la noche en la calle y la mataron, ¿no? O fue asesinada. No. O sea, ¿qué tiene que ver que fuera borracha, dirías, ¿no? Pues ahí ya hay una interpretación del hecho, ya hay un encuadre del hecho, ¿sí? De hecho, hay un movimiento internacional como para corregir estas líneas editoriales que te dicen cómo pensar el tema, ¿sí? Cómo abordarlo. Y ese es el encuadre. Ahora, cuando el encuadre se encuentra en narrativas, ahí, si quieren leerlo, es un libro extraordinario, por ahí lo debo de tener, de George Lakoff, No pienses en un elefante, ¿no? Es un libro que todos ustedes lo tienen que leer. Digo, mi clase no es de comunicación política, si no se los dejaría leer. Mi clase es de sistema político mexicano, ¿verdad? Pero tienen que leerlo. Y él tiene otra que se llama La política moral. Creo que esos libros son, para un comunicólogo político, sí o sí los tienen que leer. Pero bueno, sigamos en el tema de las redes sociales. La información se da en tiempo real. ¿Eso es algo valioso? Sí, pero nos mete en una dinámica de hiperinformación. A lo mejor ya, si te enteraste de la nota 4 horas después o un día después, pues ya ni al hashtag que es tendencia te subiste, ¿no? Hay nuevos nodos. Esto es un poco del tema de los influencers. Y es la lógica en la que funcionan las redes. Y es una lógica diferente a la que nos planteaba Hallin en este modelo. ¿Por qué? Porque acá los actores estaban perfectamente identificados. O sea, tú sabías quién es el dueño de tal canal de televisión, tú sabes, sí. Y entonces hay un poder localizado, focalizado, identificado. Acá no. En el contexto de las redes hay muchos nodos y hay nodos que tienen influencia, ¿no? ¿Cómo funciona la red? Esos nuevos nodos pueden ser, por ejemplo, influencers, pueden ser páginas, y hay nuevos nodos que se pueden crear a partir de bots. O sea, hay nodos ficticios, ¿no? De granjas de bots. Hay un tema que se tiene que
resolver. Y es un tema de fondo. Esta disyuntiva entre el derecho a la información y la libertad de expresión. Ha habido varios intentos por regular el tema de las redes sociales. Me parece que el único que ha progresado y aún así en sus primeros intentos fue muy criticado es el de la violencia digital, que es el único en el que se ha legislado respecto a la violencia que ocurre en las redes, ¿no? Y sobre todo violencia de género y sexual de género, ¿no? Que es la llamada ley Olimpia. Pero entramos a esta dinámica. A ver, vamos a dejar que en las redes se publique todo lo que la gente quiera publicar, apegándonos a esta libertad de expresión, a esta garantía de libertad de expresión, o pesa más el derecho a información verificada, a información verdadera. Es decir, hay un conflicto entre estos dos derechos y se tiene que resolver. En el legislativo mexicano se ha intentado, en otros países ya medio lo han hecho. Por ejemplo, todo este tema de las leyes del derecho al olvido, ¿no? O sea, el derecho al olvido es, bueno, si publican una fake news en contra mía, ¿no? Y se comprueba que es una fake news, tendrían que quitarla de la red, ¿no? No se obliga a nadie. A ver, a mí un día me sacaron una nota en el Reforma que yo cobraba doble en el Senado. No cobraba doble. Y es público, ¿no? Pero la nota sigue apareciendo ahí, entonces alguien me googlea y aparece la nota, ¿no? Entonces, en esa lógica es, si a ti te inventan algo, tienes derecho al olvido. Es decir, tienes derecho a que eso desaparezca. Son derechos humanos de cuarta generación. O se muere una persona. ¿Y qué pasa con sus redes? ¿Qué pasa con su Facebook, con su Twitter? Ahí se quedan las cuentas. ¿Quién tendría que bajarlas? ¿Sus familiares? ¿La red? ¿Quiénes? Hay un derecho al olvido. Y hay un derecho a la información. Yo tengo derecho a que la información que reciba sea información verdadera, verificada. Pero el otro tiene derecho a manifestarse libremente. ¿Cuál es el límite? Algunos de los límites que ya se han identificado, pero que ha tenido que ser a partir de las propias redes, ¿no? Bueno, a ver, si estás promoviendo algo de discurso de odio, obviamente pues te lo van a, o sea, lo que le hizo Twitter a Donald Trump, ¿no? A ver, este señor está diciendo pura bola de mentiras, ¡zas! Le cancelamos la cuenta. Ok, es como una política de la red. ¿Y cuál es la protección que tiene el ciudadano hacia eso, hacia mi derecho a la información, de no estar recibiendo información falsa? Y que eso no quede al libre arbitrio o a la libre decisión de la empresa que maneja la red. Porque ¿qué tal que la empresa que maneja la red tiene ciertos parámetros éticos o morales? Y entonces pues entran a una cuestión de censura. Y ahí es donde tenemos que encontrar el justo medio entre la censura, que no afecta a nuestra libertad de expresión, y entre el derecho que tengo de la información de no estar recibiendo el otro tema, que es el de las fake news, que es lo que decía Matza. O sea, noticias falsas que generan esto que es todavía más grave, que es la posverdad. O sea, es verdad porque en las redes se dice que es verdad, aunque sea mentira.
Y aquí los comunicólogos políticos trabajamos con el tema de la percepción. O sea, lo que importa es que tú generes una buena percepción entre la ciudadanía, favorable hacia tu candidato o hacia tu cliente, hacia tu asesorado, ¿no? Y ahí es entonces en donde tienes que definir cuáles son los límites, ¿no? Porque no queremos caer en una situación como la que vive China, o como la que vive Cuba, o como la que vive Corea del Norte, en donde, a ver, tú vas para allá y no hay Google, ¿no? No puedes ver Google, o sea, no es como que entres y te conectes a donde se te dé la gana. No, no hay. Los ciudadanos de esos países pues tienen un derecho a la información acotado y tienen una libertad de expresión acotada por la censura de sus gobiernos. Ese es un extremo. Y el otro extremo, pues es lo que vimos en Estados Unidos, ¿no? Donde hay una libertad absoluta y entonces hay un presidente que dice una bola de mentiras y parece que no hay nada que le ponga límite a la bola de mentiras que está diciendo, ¿no? Digo, en México lo hemos visto, la sección esa de quién es quién en las mentiras, pues la directora está diciendo, no es verdad, pero se exagera, no es falso, pero tampoco es verdadero. No, bueno, a ver, si no estamos en la clase de filosofía de la preparatoria, señora, donde nos están explicando las falacias o las paradojas, ¿no? Y entonces resulta que su versión es la verdad. ¿Por qué? Porque se replica muchas veces, porque se apoya con granjas de bots, o simple y sencillamente se logra que la percepción social sea esa. Y si la percepción social dice que el rey va desnudo, digo, el rey va vestido, aunque vaya desnudo, el rey va vestido. Todo mundo dice que va vestido. Hoy, pues es que yo lo estoy viendo que está desnudo. No, va vestido. Hay un capítulo de esta serie de Merli, no sé si alguno de ustedes la ha visto, ¿no? En donde la maestra les dice, vamos a hacer un ejercicio, si alguien llega tarde y les muestra una carpeta, ¿no? Una carpeta roja y otra carpeta que es verde, y les dice, si alguien llega tarde les voy a preguntar de qué color es esta carpeta, y aunque ustedes y todos sabemos que es roja, ustedes van a decir que es verde, ¿no? Y lo hace. Y resulta que pues pregunta y todos, y la persona nueva que llegó tarde dice, no, pues es roja. Y a los demás les preguntan y todos dicen que es verde. Entonces al final le vuelve a preguntar a la maestra de qué color es y él dice, pues verde. Aunque él la vea roja. Y entonces este es el tema del problema de la era de la posverdad y de los riesgos de caer en la demagogia, que era uno de los temas que se planteó en la cumbre de comunicación política. Porque entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es la percepción que nos generamos a partir de los contenidos que vemos en las redes, así sean fake news o noticias falsas, pues, o la verdad es la verdad verdadera. Entonces, en esta era de las redes sociales, creo que es necesario entender que tienen una dinámica diferente y como comunicólogos políticos debemos comprenderlas. ¿Cuáles son los retos entonces de los comunicólogos políticos? Pues el reto de la brevedad, yo les contaba lo que vivimos en campaña, ¿no? O sea, tienes que hacer videos de 10 segundos. Ya no es un spot de 20 segundos, ni siquiera es el spot de 20 segundos que sale en la televisión. Es un video de 3 a 10 segundos y si ahí no ganchaste a la gente ya fue, ¿no? La inmediatez, la reacción inmediata, la inmediatez y entonces lo efímero de la información, de las noticias, lo que era noticia ayer, hoy ya, bye. O dentro de 6 horas ya
la tendencia en Twitter ya va por otro lado y si tú te quedaste dando tus clases de 7 a 1 de la tarde, pues a las 2 de la tarde la noticia de las 8 de la mañana ya fue, es pasado, caducó. Entonces, ese es uno de los retos. El otro reto es este tema de las emociones. ¿En qué andamos los comunicólogos políticos? En la idea de transmitir emociones, porque eso es lo que nos permiten que conecte un individuo que puede ser nuestro candidato, que puede ser nuestro cliente, que sea un gobernante, un presidente municipal, un diputado, un gobernador, un presidente de la República, un secretario de Estado. ¿Va a informar o va a tratar de persuadir, de emocionar? Y el riesgo es esto que nos dice Desmuguet. O sea, el riesgo es que nos volvamos más tarados. O sea, y obviamente no lo digo con un sentido despectivo, lo digo con un sentido descriptivo de lo que le está pasando al coeficiente intelectual de las personas. Y entonces aquí viene la otra pregunta. ¿Hay que gobernar o solo hay que comunicar? No es menor. Hace 20 años que yo empecé a estudiar la comunicación política, una de las reglas claras de todos los autores que yo leía y de todos los autores que yo estudiaba era, para que tengas que comunicar necesitas la sustancia. O sea, necesitas gobernar primero para que de ello comuniques. Tus contenidos se determinan a partir de tus acciones, de tus resultados, de tus programas, de tus políticas públicas, de tus iniciativas, de tu agenda, de lo que hagas. Hoy los comunicólogos políticos estamos en la lógica de, a ver, lo importante es comunicar. Vivimos en un país en donde se comunica prácticamente todos los días. Hay una conferencia matutina todos los días. Hay una obsesión por comunicar. Y yo me topo con muchos clientes que, digo, esto ya un poco se los comento, ¿no? A veces es muy difícil convencerlos. Por ejemplo, ¿no? Políticos que tienen sus redes sociales llenas de efemérides. Oiga, pero pues usted el tema del Día del Ingeniero, ¿y usted qué tiene que ver con los ingenieros? ¿Tiene propuestas para los ingenieros? O sea, ¿es usted ingeniero? O sea, pues, Día del Ingeniero, pues, congratulations, felicidades a los ingenieros, tan. Y entonces su desarrollo de contenido se vuelve tan frívolo que dices, el tema es que no hay nada en la sustancia. Necesitas ordenar la sustancia, necesitas comunicar la sustancia. Lo peor del caso es cuando sí hay sustancia y se opta por la comunicación frívola, ¿no? Subo una efeméride y ese es mi contenido. Y luego hay profesionales de la comunicación política, y lo pongo entre comillas, que lo que ofrecen es, yo le preparo 15 efemérides al mes. Ese es y se ostentan como desarrolladores de contenidos. ¿No? Y entonces yo me los topo y digo, pueden ser chavos que van saliendo de la universidad y que creen que eso es desarrollar contenidos. Y cuando yo le hablo a algún político, que trabajo mucho con legisladores, tu agenda, debes tener una agenda de alto impacto. ¿Cuáles son los temas de tu agenda? ¿De qué vas a presentar iniciativas? Ah, no, es que eso no tiene que ver con las redes. ¿No? O sea, voy a subir que desayuné en la mañana. Está bien. Si quieres subir lo que desayunaste, está perfecto. Pero ¿qué relación tiene con tu agenda? ¿Acaso estás promoviendo un estilo
saludable de alimentación y tu agenda está enfocada a la prevención de la obesidad, del sobrepeso y a una política de salud que promueva la prevención de enfermedades? No, no te interesa. ¿Para qué subes lo que te estás desayunando? Entonces, es un reto grande. Y yo se los digo porque yo sigo viviendo ese reto de manera cotidiana. Y cuando ves que esos políticos observan a un candidato a gobernador que sin sustancia logró ganar una elección, entiendes por qué su obsesión frenética por comunicar, más que por gobernar o por legislar o por hacer. Ese es el camino que debe agarrar la comunicación política. Yo les pregunto a ustedes como comunicólogos políticos. O le hacemos un poquito de caso a Luis Duque que dice, a ver, está bien, vamos a ganar elecciones. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de nuestra propia existencia? Como asesores, como consultores, como políticos, como sociedad. Y de verdad, este tema del metaverso, a ver, yo escuchaba a Gisela Rubac, ¿no? Que ustedes saben que es una institución en el tema de comunicación política. En una conferencia que ella daba, ella decía, a ver, en Japón hay un candidato robot, ¿no? Que trae una minería de datos y que entonces cuando va y toca la casa de Doña Chonita en la calle X número ZZ, pues ya sabe quién vive ahí, qué gustos tiene esa persona, cómo se llama, cuáles son los problemas que le preocupan, porque tiene un análisis de la minería de datos de las redes que usa. Y entonces llega y, hola Chonita, ¿cómo estás? Oye, te quiero platicar que traigo un proyecto XYZ que va a ir a resolver el problema que tiene Chonita. Y miren, no se trata de no utilizarlos. Yo les puedo decir que en la última campaña que hicimos nosotros utilizamos minería de datos, utilizamos Big Data. Y es oro molido, ¿eh? Para los consultores es oro molido. Porque te permite saber qué es lo que quiere escuchar la gente. La pregunta es, ¿dónde está el justo medio para nosotros como comunicólogos políticos? Quien se quiera meter a investigar estos temas, a hacer investigación sobre ellos, es una beta de investigación enorme y muy interesante. Y la otra es, como consultora hay que estar tomando decisiones todo el tiempo. Como esta decisión de, a ver, ¿vamos a usar TikTok? Claro que vamos a usar TikTok y vamos a hacer videos tipo Reel. Sí, vamos a hacerlos. Hay que hacerlos. La cosa es, ¿con qué contenidos? Y ahí hay un reto importantísimo para todos ustedes, que es cómo desarrollas contenidos. Porque perdone, pero hacer 20 efemérides al mes, eso no es desarrollar contenidos. O subir el video del discurso que se echó en la colonia el presidente municipal o el regidor, o el discurso que dijo en tribuna el legislador para el que trabajas, pues sí hay que hacerlo, pero eso no es generar contenidos. Incluso el propio discurso es un contenido. Yo estoy haciendo estos videos, estoy escribiendo un libro sobre comunicación parlamentaria, en donde de estos videos, que estos son cortitos, chiquitos, es una probadita de todo lo que hay detrás. Pero al final es una reflexión que debemos tener nosotros. Ustedes van a ser mis colegas en muy poco tiempo. Piensen en a qué se quieren dedicar. Pero piensen en esta disyuntiva y en tratar de permanecer siempre en el justo medio. Porque, sin lugar a dudas, una comunicación vacía, tarde o temprano, tiene
sus limitantes en el efecto de persuasión. Porque la realidad es la realidad. Y aunque por un tiempo la percepción a partir de noticias que no son verdaderas, pero son parte de la posverdad, se convierten en la percepción, en la verdad dentro de la percepción de la gente, eso no permanece en el tiempo. Entonces, y los riesgos pues, son estos que nos dice Desmuguet, ¿no? Pero bueno, eso era un poco lo que yo quería concluir la clase pasada. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario o alguna pregunta sobre este tema. Un poco para concluir con esta relación entre los medios y la política, entre, vaya, ¿no? Pues yo no tengo ninguna duda al respecto, pero sí creo que me quedo con este cuestionamiento sobre cómo vamos a hacer para utilizar las redes de una manera que realmente cumpla su función como comunicación política, ¿no? Porque creo que es un tema muy grave, por ejemplo, con esto del gobierno de Nuevo León, ¿no? Que al final ganaron porque, pues, esta historia de una influencer y esas cosas, y que ahorita solamente se estén subiendo historias de que están disfrazados de Cenicienta y el príncipe y esas cosas, pues eso no es hacer comunicación política. Entonces creo que hay muchísimas cosas que se tienen que arreglar ¿cómo era? No, el tema Para es que sí poder, están haciendo comunicación política, Matza. O sea, sí es. La cuestión es eh, cuál es el justo medio, ¿no? Y si sí, eso sí, les va a sí, alcanzar para permanecer sí, más claro. allá de su propio mandato, de los 6 años, ¿no? O sea, Nuevo Sí, León la ya verdad tuvo. yo creo que es un tema bastante interesante esto de las redes en el ámbito político. Yo les diría, Nuevo León ya tuvo un payaso de gobernador, que fue el Bronco, que luego era candidato a la presidencia y andaba diciendo que le iba a cortar la mano a los rateros, ¿no? Eh, el tema es, pues al movimiento como el que encabezó el Bronco no le alcanzó para ser presidente, no le alcanzó para que su grupo político permaneciera en el poder. Esa es la pregunta. ¿A Samuel le va a alcanzar para ser candidato a la presidencia? ¿A Samuel y a MC les va a alcanzar para que el siguiente gobernador de Nuevo León sea de MC? No depende solamente de la estrategia de él. Traen a un muy buen cuadro, que es Donaldo Colosio como alcalde de Monterrey. Pero al final de cuentas la pregunta va por ahí, ¿no? Porque cuando tú como consultor tienes un cliente, pues tu cliente en política quiere permanecer. O sea, y quiere tener un cargo y luego, si hay reelección, pues mantener el cargo. Eso quiere. Y yo creo que, bueno, yo soy partidaria de la reelección, sobre todo la municipal y la legislativa, porque creo que en el mediano y largo plazo eso va a significar que las curvas de aprendizaje sean más breves y que entonces no se desperdicien tantos recursos, ¿no? En las curvas de aprendizaje de aquellos que llegan a inventar el hilo negro cada 3 años a una legislatura o a un gobierno municipal. Pero al final, la pregunta es esa, ¿qué tanto va a permanecer? Y la pregunta que hace Luis Duque, ¿no? ¿Qué tanto estamos acabando con nosotros mismos, con nuestra propia existencia, llevando al poder a gente que atenta contra la competencia democrática, ¿no? A ver, en Estados Unidos lo frenaron a Trump, ¿no? Pero hay muchos otros países donde no. Pues ahí está el caso de Venezuela, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero bueno, le dejaremos hasta aquí con ese tema de la comunicación y entremos a lo que leyeron ustedes
recomendó la compañera a principio de clase. Mansa, ¿les puedes poner ahí en el chat el nombre del libro que recomendaste? Por aquí José López Arteaga está pidiéndolo. Sí, ahorita lo pongo. Para que lo lea. Y yo les recomiendo que lean, me lo encontré aquí, creo que es este. A ver. Sí, creo que es este. No pienses en un elefante, de George Lakoff. Tienen que leer este libro. Y hay otro libro de Lakoff que se llama Política Moral. O sea, para quien todo este tema del marketing, del marketing, de la programación neurolingüística, del neuromarketing, tiene sus bases en Lakoff. Entonces, bueno. Ya se los dejé en el chat de WhatsApp. Ah, ok. El PDF, de hecho. Bueno, entonces, es que estoy aquí en el chisme que me están mandando la portada de la sección de la revista dominical del País. Y ya está, la única candidata que está haciendo campaña. Claudia Sheinbaum. Va como ya en caballo de Hacienda, ¿eh? Bueno, estábamos en... espérenme tantito, déjenme, tengo que mandar esta información. Este libro que ustedes leyeron de Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, es un libro que seguramente cuando lo leyeron dijeron, La Torre menciona un montón de cosas que no he leído. Creo que es una oportunidad para que las lean, ¿no? Porque es una posibilidad de entender cómo funcionan los sistemas electorales. Una de las cosas que tendríamos que comprender, y la idea es que lean un libro de José Woldenberg, La mecánica del cambio político en México, que es un libro donde Woldenberg habla, a ver, el proceso de transición a la democracia, que será un tema, será el último tema que abordaremos en el curso, cuándo empieza el proceso de transición a la democracia. Y creo que un punto de quiebre, un punto importante, es el que precisamente describe Woldenberg en este libro, de la mecánica del cambio político en México, porque nos habla precisamente de esta, ¿cómo decirlo? De esta primer momento de ruptura, de un primer momento de conformación del sistema electoral mexicano y de la transición a la democracia, que es la primera alternancia, que es precisamente el año 2000, en donde un partido diferente al PRI gana la presidencia de México. Esto es consecuencia de un proceso largo de transición a la democracia, de un conjunto de reformas que permitieron que eso ocurriera, y de un conjunto de reformas que, junto con otras que se dieron de manera posterior, permitieron también la segunda alternancia y luego la tercera alternancia. La segunda alternancia es cuando en el 2012 llega, empieza esto, ¿no? A hacer alternarse el poder. Y el PAN pierde la presidencia y vuelve a ganar el PRI. Y la tercera alternancia, que es precisamente en el 2018, ¿no? Cuando otra vez un partido distinto a los otros dos gana la presidencia de la República.
lo ideal sería que eso se mantuviera así, es decir, que la madurez del sistema político y del régimen democrático, si es que lo defendemos porque está en riesgo en México, permite que haya eso. La alternancia, al final de cuentas, es un síntoma de salud del sistema democrático, ¿no? Más en un sistema político como el mexicano, que trae una historia de concentración de poder. Yo incluso se los he comentado en otras clases, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, a pesar de que yo soy partidaria de la democracia, ¿no? Creo que hay que reconocer que la cultura política en México no va para allá, va para el otro lado. Estamos en un proceso de restauración de un sistema autoritario. Y la gente está contenta con eso. Es decir, la gente quiere eso. Yo me pregunto, pues, ¿valdrá la pena seguir insistiendo en lo otro? Yo creo que sí, yo diría que sí, de manera personal, pero a nivel de análisis me pregunto si es la alternativa, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poco de estos sistemas electorales que nos define Sartori. Creo que Sartori hace un trabajo de ciencia política muy interesante porque lo que hace es un análisis comparado entre diferentes tipos de sistemas electorales, ¿no? Los sistemas mayoritarios, los sistemas de representación proporcional, los sistemas mixtos y cómo operan en la realidad, cómo funcionan en la realidad. Cuáles son las ventajas de unos y las ventajas de otros. Entonces, bueno, alguien que quiera comentarnos, ¿qué dice Sartori en este libro de Ingeniería Constitucional Comparada? Tuvieron un mes para leerlo. Nadie, no se amontonen. Yo solo leí la primera parte, la de los sistemas electorales. Uh-huh. Sí, pues no sé si entendí realmente o no, pero pues habla mucho sobre la representación mayoritaria y la representación proporcional, ¿no? Uh-huh. Pues cómo sirven los votos en distintas regiones, también pues cómo estas representaciones crean o eliminan partidos. También habla de que pues esta representación mayoritaria muy comúnmente, bueno, Duverger, creo, Duverger. considera que, él considera que pues al tener una representación mayoritaria se hace un sistema bipartidista, ¿no? Pero pues Sartori, eh, eh, o sea, dice que no necesariamente se tiene que, o no necesariamente se hace un sistema bipartidista. Uh-huh. Entonces, o sea, sí, sí como tal, lo estoy leyendo y me estoy regresando, pero ahora sí que también sí me interesaba llegar a este punto de la clase para ver si sí entendí o no lo que estuve leyendo. Ok. Bueno, yo aquí les voy a dejar varias investigaciones. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que entenderle a los sistemas electorales? Como comunicólogos políticos. Imagínense que trabajan para un legislador que quiere presentar una iniciativa para desaparecer a los diputados plurinominales. O que quiere presentar una iniciativa para que no desaparezcan, sino fortalecerlos.
Y ustedes le tienen que preparar un guión de un video que va a subir, o le tienen que preparar su discurso. Tienen que entender cómo funciona un sistema electoral, ¿sí o no? Sí. Ahora, y lo otro, hay una fuerte narrativa respecto, hablemos de los pluris, ¿no? Vamos a hablar de los pluris. Una fuerte narrativa de que los pluris que le salen muy caros al país, que hay que eliminarlos, que la austeridad y quién sabe cuánto. ¿Ustedes saben el origen de los plurinominales en este país? ¿Quién los propuso y por qué los propuso? No. Los diputados plurinominales tienen su origen en la década de los 60. En 1963 se crea una figura en una reforma del 63 que aplicó por primera vez en el 64. Tiene su antecedente en una figura que se llamaba los diputados de partido. Y los diputados de partido eran, ya vimos nosotros los sistemas de partidos cuando revisamos a Sartori, cuando revisamos también a Duverger, ¿no? Que ahí les compartí el libro, y revisamos el sistema de partidos en México. Y en esa década tenemos un sistema político con un partido hegemónico que funcionaba como un sistema mayoritario. O sea, el que gana, gana todo. Así sea por un voto de diferencia entre el primero y el segundo lugar, el que gana, gana todo en el sistema mayoritario. Y entonces, la figura de los diputados de partido parte del principio de que las minorías deben estar representadas. Y entonces se establece que todos los partidos que tuvieran cierta cantidad de votos, cierto porcentaje de la votación, iban a tener derecho a tener cierto número de diputados de partido. ¿Esto por quién lo pidió? Lo pidió la oposición. Y lo pidió la oposición para tener algunos espacios de poder. La oposición en ese momento, o sea, la oposición de ese entonces, de esa coyuntura. Estos diputados de partido evolucionaron en la legislación, en la ley de procesos electorales de 1977, la famosa LOPE, la reforma política de Reyes Heroles. Y fueron precisamente las oposiciones de izquierda y de derecha también quienes promovieron los diputados o los legisladores de representación proporcional, que ya no eran los diputados de partido, que era un número acotado, sino cuando hablas de representación proporcional, es con base en la votación que tú tuviste, tienes derecho a tener ese porcentaje de representantes. ¿Para qué? Primero, para tener voz. O sea, fue una medida de apertura del sistema de partido hegemónico, para que la oposición tuviera voz. Y en la medida en la que la oposición crece, también tiene voto y tiene influencia en las decisiones. Es decir, el sistema de representación proporcional en México fue pensado para dar pluralidad política, para dar voz y voto a las minorías y empezar a romper el sistema de partido hegemónico. Ustedes se pueden encontrar en las discusiones de toda la década de los 80, de la década de los 90, la reforma del 92, la reforma del 96. Los discursos de la izquierda y de la derecha que eran oposición a un sistema de partido hegemónico como era el sistema político postrevolucionario, en donde había prácticamente un partido, el PRI. Fue una demanda de las minorías para estar representadas en el Congreso.
Hoy, esas minorías convertidas en mayorías en el poder quieren eliminar algo por lo que ellos lucharon décadas. Y quieren eliminar la pluralidad política. Y quieren eliminar la participación, la voz y el voto de las minorías. Como comunicólogos políticos, pues depende para quién trabajen, ¿no? Pues si trabajan para el oficialismo, la narrativa ya está hecha, ¿no? Salen caros. Gastamos mucho en ellos, ¿ok? Pero si estás del otro lado, de cualquiera de las oposiciones, ¿cuál es la narrativa que vas a utilizar? ¿Cuál es la narrativa que le vas a proponer a las personas para las que trabajan? Entonces es importante que ustedes conozcan de cómo funcionan los sistemas electorales. ¿Qué nos dice Sartori? Bueno, existen prácticamente 3 tipos de sistemas electorales. Los mayoritarios, que son estos que yo les decía, el que gana, gana todo. O sea, el que gana el primer lugar, así la diferencia sea por un voto, gana. Y tiene su espacio, su curul, su escaño, la presidencia municipal, etc. Y ahí, bueno, pues los sistemas mayoritarios, pues, llegan las personas, ¿no? O sea, ¿quiénes son los candidatos? Las personas. Hay una división del territorio, ¿sí? Y tú compites por un territorio específico. Y ahí tú representas a un partido como candidato, pero tú vas como candidato. Y si tu partido gana, tú entras. Y el que gana, gana todo. Ese es un sistema mayoritario. Luego hay sistemas de representación proporcional. Ahí básicamente lo que hacen los partidos es que emiten listas. ¿Sí? Los sistemas parlamentarios tienden a ser más sistemas de representación proporcional. Y ahí no es que tanto los candidatos, o sea, ahí el partido contiende en todos los territorios, ¿no? Y lo que hace es que emite una lista. Dependiendo del porcentaje que yo gane de votos, van a entrar el número de personas que correspondan a ese personaje de mi lista, a ese porcentaje de mi lista. Entonces, son los de representación proporcional. ¿Sí? Muchos de los sistemas parlamentarios son de representación proporcional, como los de los países nórdicos, en España, en Inglaterra, son sistemas parlamentarios y ahí se dan por listas. Incluso los sistemas parlamentarios en donde el jefe de gobierno, que es el primer ministro, sale del parlamento, ¿qué hacen los partidos? Decir, bueno, si yo gano la mayoría necesaria para encabezar el gobierno, entonces a quien voy a poner como primer ministro es a Juan Pérez, porque ¿no? Entonces la gente dice, pues bueno, pues yo voy a votar por el Partido Popular o por el PSOE o por Podemos, ¿no? Porque pues si ganan ellos, el presidente va a ser Juan Pérez, ¿no? Esa es la dinámica de la representación proporcional, por listas. Y luego hay sistemas electorales mixtos, como el mexicano, que en algún momento fue un sistema mayoritario puro, ¿no? Pues en un partido hegemónico, pues el PRI ganaba todo, y aunque en segundo lugar en el municipio de Tangamandapio hubiera quedado el PAN, o el PSUM, o el PPS, pues ya, sorry, o sea, la mitad que votó por ellos ya no se queda representada porque es un sistema mayoritario puro. Los sistemas mixtos surgen precisamente para que una parte de la representación sea mayoritaria, es decir, por distritos uninominales, ¿no? En donde contiendan los candidatos específicos y se sepa quién es el candidato para tal distrito, para tal territorio. Y a su vez hay un
grupo de ellos que son de representación proporcional. Es decir, que los partidos hacen sus listas y dicen, dependiendo del porcentaje de votación que yo tenga, será la cantidad de personas de mis listas que entrarán a los cargos. Ese es un sistema mixto, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, el sistema es preponderantemente mayoritario, y un poco lo que decía aquí, ya no me acuerdo quién era, si era José Ernesto. El tema es que ahí en esos sistemas, pues el que gana, gana todo, ¿no? Gana todo, y el segundo lugar, pues se queda en segundo lugar y pues perdió. Ya, tan, se acabó. Obviamente, Sartori pone ejemplos muy claros, pone un ejemplo del caso mexicano, por cierto, ¿no? Cuando habla de los sistemas mixtos, habla del caso alemán, habla del caso inglés, habla de los Estados Unidos, habla de Francia, es decir, por eso es ingeniería constitucional comparada, porque él nos va explicando esos sistemas electorales, cómo funcionan, ¿sí? Que tanto son preponderantemente mayoritarios o preponderantemente de representación proporcional, ¿no? Y luego, cómo opera que sean bipartidistas o pluripartidistas. Él dice, no es automático, como lo decía aquí el compañero, no es automático que todos los de mayoría sean bipartidistas, ¿no? Puede haber de mayoría que sean pluripartidistas, sí puede haber, y puede haber también de representación proporcional que sean bipartidistas. De facto sí puede ser. Creo que el ejemplo más claro, aunque de facto no era así, es España, que en mucho tiempo de su historia moderna, después de que se le puso fin a la dictadura, se murió Franco, y bueno, tuvieron una nueva constitución en el 78, etcétera, pues casi era bipartidista, ¿no? O sea, estaba el PSOE y el Partido Popular. PSOE, Partido Popular, y ahí se van alternando, ¿no? Y era un sistema de representación proporcional, que es un sistema de representación proporcional que después se abrió, ¿no? Y entran la otra izquierda, que es Podemos, ¿no? Y que le arranca una buena parte del poder al PSOE, y luego la extrema derecha, que son los de Vox, ¿no? Que fueron muy conocidos aquí en México porque tienen algunos amigos que son panistas. Pues sí, o sea, se diversificó, y entonces ya no solamente tienes dos partidos que son predominantes, sino tienes otros que no solamente son chiquitos satélites, sino que empiezan a tener juego. Entonces, no es automático, no todos los de representación proporcional son pluripartidistas, puede haber algunos que de facto sean bipartidistas, y no todos los sistemas mayoritarios, como el caso de Estados Unidos, que sí lo es bipartidista. O sea, solo hay dos partidos, ¿no? El republicano y el demócrata. Por ahí en algún momento de la historia ha habido intentos de un tercer partido, o ha habido candidatos, digamos, como independientes, como que no son ni republicanos ni demócratas. El caso que yo recuerdo es el de Ross Perot, ¿no? Pero no es automático. Hay sistemas mayoritarios que tienen pluripartidismo también. Entonces, un poco lo que hace Sartori es analizar cómo funcionan estos, o sea, qué características pueden tener, si predomina más el de mayoría o si predomina más el de representación proporcional. Entonces, es importante saber esto, porque de repente la narrativa de la discusión nacional, pues pareciera que los plurinominales son el diablo. Dices, oye, pues hay sistemas que son puramente proporcionales. El diablo no son, ¿no? Luego, los sistemas mayoritarios tienen también sus debilidades. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de sistema debemos tener? Pues debemos tener un tipo de sistema que se ajuste a las características políticas propias y que sea tan proporcional o tan mayoritario como a la sociedad le convenga. ¿Con qué visión? Y creo que eso lo dice Sartori de una manera velada, pero
lo insinúa, pues con la visión de que el sistema siga siendo democrático, siga siendo competitivo, siga permitiendo la movilidad de las élites, siga permitiendo la alternancia, siga permitiendo el juego político y democrático, siga permitiendo que la pluralidad social se represente en el sistema electoral. En la medida en la que tú impidas que ciertas minorías de tu sociedad estén representadas, ojo, entonces tu sistema electoral no está funcionando para dar respuesta a la sociedad que tú tienes. Y ese es el planteamiento de Sartori. O sea, en esta sociedad solo hay dos visiones. Ah, bueno, si solo hay dos visiones, nada más habrá dos partidos, ¿no? Pero si en esta sociedad hay 10 visiones, pues tendrá que haber 10 partidos. A ver, los peruanos tienen 20 y tantos partidos, ¿no? Claro, hay unos que predominan más y otros que son ahí como chiquitos, satélites o locales, ¿no? Pero ¿qué es lo que quieres promover? ¿La representación de esa pluralidad o una visión única y hegemónica? Porque las decisiones respecto al sistema electoral hacia allá van. O sea, lo que te van a determinar es cuál va a ser el sistema que yo voy a tener. Ese sistema que va a procurar. Yo les preguntaría, ¿de verdad queremos ir hacia un sistema mayoritario? Ser el que existía en la década de los 60, en la década de los 50 en este país. ¿Y qué fue lo que provocó ese sistema mayoritario? Partido hegemónico. La pregunta es, ¿hacia allá queremos ir? ¿Queremos construir otra vez un sistema político que tenga un partido hegemónico? Yo dejo la pregunta en el aire. Ahora, que el sistema mixto mexicano tiene vicios y hay que mejorarlo, yo creo que, a ver, el sistema mayoritario gringo tiene vicios y tienen que mejorarlo, y el sistema de representación proporcional español tiene vicios y tendrán que mejorarlo. Y para eso sirve la ingeniería constitucional comparada que nos presenta Sartori. Para eso sirve entender, no a nivel teórico, que esa es creo que la aportación más importante que hace Sartori, a nivel práctico. ¿Les funciona o no les funciona? Hay varias, digo, a mí el tema parlamentario me apasiona. Llevo más de 10 años trabajando en el legislativo, en las dos cámaras del Congreso. Y obviamente, pues aquí estamos hablando de un poder legislativo, un parlamento pues, en pañales, ¿no? O sea, no tenemos una vida parlamentaria ni muy activa. Antes del proceso de democratización y de apertura, el Parlamento era pues, una oficina de trámite, ¿no? Del Poder Ejecutivo. Lo decía el propio Madero en el Plan de San Luis en 1910. Está controlado porque, pues en ese caso era por el dictador. Después de la revolución, pues ¿por quién estaba controlado? Pues por la presidencia fuerte de la que nos hablaba Daniel Cosío Villegas. Esa presidencia fuerte que era encabezada por el partido oficial, que era un partido hegemónico. Eso teníamos. ¿Qué queremos tener? Es una buena pregunta. Bueno, ¿cómo funciona en México? A ver, somos un sistema mixto, ¿no? Y eso implica que tenemos una parte de la representación que es mayoritaria y otra parte de la representación que es proporcional. Y yo ya les había dejado investigar el tema de las circunscripciones plurinominales, entonces yo espero que, a ver, ¿quién se anima a explicarnos cómo funciona esto? Cámara de Diputados. Tenemos 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. ¿Cómo llegan los 300 de mayoría relativa y cómo llegan los 200 de representación proporcional? ¿No?
nadie hizo su investigación. Por ahí hubo 3 personas que contestaron el foro ahí en el Moodle. ¿Alguien sabe qué es una circunscripción plurinominal? Se los dejé que lo investigaran. Porque entonces, ¿cómo van a opinar? Entonces he tenido alumnos que sí, bueno, los plurinominales. Bueno, a ver, sí, ok, dame argumentos. Ni siquiera saben cómo funcionan. A ver, esa es una investigación que tienen que hacer sí o sí. Yo les vuelvo a repetir, si ustedes no se involucran, si no leen, si no revisan y si no hacen las actividades, yo me puedo aventar un monólogo y si les estoy inventando un rollo, ¿no les importa? ¿Qué tal que son fake news esto que les estoy diciendo? Pónganse la pila, compañeros. Próximos colegas. Porque si no, no van a ser competencia para nosotros los que ya estamos colocados en el mercado laboral, los que ya tenemos una actividad profesional como comunicólogos políticos. Está dura la competencia, está dura. Ahí se los dejo de reflexión. Bueno, hay 300 diputados de mayoría relativa que se eligen en 300, el territorio mexicano está dividido en 300 distritos electorales. Cada distrito debe tener más o menos la misma cantidad de electores. Y hay elecciones de mayoría en esos 300 distritos cada 3 años. ¿Sí? El que gana, pues gana. O sea, en el distrito 21 de tal lugar ganó la coalición PAN, PRI, PRD o ganó la coalición Morena, PT, Verde. Pues el que gana, ganó. Y el segundo lugar, pues ahí se quedó. Gracias por participar. Son los 300 de mayoría relativa. Pero luego hay 200 que son de representación proporcional. Esos, me voy a saltar un poquito aquí. Aquí están los 300 distritos, ¿no? Esta información es del INE. Me parece que es la última de redistritación del 2017. Ya hubo una redistritación nueva antes de la elección del 2021. No, después de la elección del 2021. Ya hubo una redistritación, entonces estos números ya medio cambiaron. Pero les quise poner esta tabla, porque aquí nos dice, bueno, a ver, pues Aguascalientes tiene tres distritos electorales federales, ¿no? O sea, de mayoría va a haber 3 diputados de Aguascalientes. De Baja California, pues hay 8, tiene 8 distritos. Y así, por estado, vamos viendo. En esta redistritación que se hizo en el 2017, vienen cuáles estados por su número de población tuvieron más distritos y cuáles tuvieron menos, como el caso de Chihuahua, que del Distrito Federal, la Ciudad de México, ya ahora, que perdió 3, y Chiapas que ganó 1, ¿no? O Guanajuato que ganó 1. Y en la última redistritación, el Estado de México perdió 1, la Ciudad de México perdió otro, y hubo otros estados que ganaron. ¿Por qué? Pues porque la población se mueve, y según cómo se vaya cambiando la población, es como se determina. Entonces, aquí están, son 300 distritos, y cada estado, según el nivel de población, tiene cierta cantidad de distritos. Por ejemplo, Estado de México, del 2005 tenía 40 distritos federales. Para el 2017 tenía 41. En la última redistritación, que es la del 2021, va a tener otra vez 40. O sea, perdió 1, que ya había ganado, pues ya lo perdió, ¿no? Entonces, bueno. Estos son, pero luego hay unas circunscripciones. Aquí me voy a permitir adelantarme un poquito. Hay 5 circunscripciones electorales en el país. La 1, que es la verde, la 2, que es la que está en amarillo, la 3, que es la que está en rojo, la 4 es la que está en gris y la 5 es la que está en azul. Cada una de ellas tiene ciertos estados que la representan, ¿sí? ¿Cómo se determinan estos 200? Estos 200 de RP. Son 5 circunscripciones.
de cada circunscripción entran 40 diputados, ¿sí? O sea, de la circunscripción 1, que incluye Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Durango, me parece que es, ¿no? Durango, a ver, aquí está. Y Durango, ¿no? De esas, sí, porque Zacatecas no, Zacatecas y Aguas están en la 2. Bueno, de ahí van a salir 40. Entonces, de esa circunscripción, para la circunscripción 1, cada uno de los partidos que contienden dice, mis 40 nombres son estos, del 1 al 40, Juan Pérez, Chonita Rodríguez, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando se lleva a cabo la elección, van a entrar la cantidad de diputados que en términos de representación, o sea, del porcentaje que hayas tenido, el partido que haya tenido, en esa circunscripción, en la votación de diputados federales. Entonces, si Morena tuvo el 20% de la votación, entonces va a entrar el 20% de su lista de los 40. ¿Sí? Va a entrar 20% de 40, son 2 por 4, 8, 8 diputados de la primera circunscripción. Y el PRI tuvo el 10% de la votación. Entonces, de la primera circunscripción van a entrar 4 diputados. Y el PAN tuvo, etcétera. Y entonces de ahí se van determinando esos 40 quiénes van a ser. ¿Sí? Ahora, hay una variación porque hay una cuota de sobrerepresentación. Cuando surgen por primera vez los diputados de representación proporcional, el partido que tenía la mayoría no recibía diputados de representación proporcional, pero cuando va habiendo más competencia política se establece que sí. Pero hay una cuota de sobrerepresentación hasta del 8% por encima de la votación que tuviste. Y esa es una gran discusión que está ahorita en juego. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la coalición Morena está sobrerepresentado en la Cámara de Senadores, creo que es hasta 18%. Y ya la de diputados ya no se puede, porque el acuerdo del INE pues ya permitió ponerle un límite a eso, porque era estar violando la Constitución y la ley, ¿no? En materia de sobrerepresentación. Pero bueno, entonces, se determina en la primera circunscripción cuáles son los 40, tantos del PAN, tantos del PRI, tantos del PRD, tantos de Morena, etc. En la segunda se hace lo mismo. La segunda es Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Aguascalientes, Zacatecas, si no me equivoco. No me acuerdo si también está San Luis Potosí. Bueno, se supone que ustedes lo iban a investigar, pero sí está San Luis Potosí, aquí están, ¿no? San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, ahí están en la segunda circunscripción. De ahí van a salir otros 40 diputados. De la tercera van a salir otros 40. La tercera es Yucatán, Campeche, aquí están, Yucatán, Campeche, los de la península que son 3, Quintana Roo, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, ¿no? Entonces de ahí salen otros 40. También, tantos le tocan al PRI, tantos al PAN, tantos al PRD, tantos a Morena, etc. De la cuarta circunscripción tiene Puebla, la Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Y entonces de esas, ahí le tocan otras 40 a esa circunscripción. Y a la quinta circunscripción, que es Estado de México, Hidalgo, Colima, Michoacán. Colima y Michoacán. Ah, bueno, y también en la quinta está Puebla y Tlaxcala, si no mal me equivoco. Bueno, el chiste es que de cada circunscripción entran 40, de tal manera que al final sean 200. Y hay unas fórmulas para el tema de la sobrerepresentación que están en la Ley General de Procedimientos Electorales que tienen que revisar, que tuvieron que haber revisado para saber cómo estaban divididas las circunscripciones en México. Entonces, así se determinan los 200 diputados de representación proporcional. Estos diputados se definen por listas de los partidos. Cada partido hace sus listas para las 5 circunscripciones.
¿sí? Y dependiendo del porcentaje es el número de diputados que entran. Y para concluir les voy a explicar el tema de los senadores, porque aquí hay una variación. Y le vamos a dejar hasta ahí porque si no ya no nos va a dar tiempo de ver todo lo demás. Ya se nos está acabando la clase. Pero me interesa que sepan que en los senadores, además de tenerlos de mayoría, aquí hay un tema importante. Se dice que los diputados son los representantes de la nación y su representación es territorial y es cada distrito electoral federal tiene más o menos la misma cantidad de población que los otros distritos, ¿sí? O sea, no es como que un distrito tenga 5 millones de personas y el otro distrito tenga 1. Digo, poner un número ahí al azar, ¿no? No, todos tienen más o menos la misma cantidad de ciudadanos. De tal manera que cada diputado de mayoría relativa más o menos representa la misma cantidad de ciudadanos de un territorio determinado, que es diferente a los senadores de mayoría relativa. En la Cámara de Senadores está conformada por 128 senadores. De esos 128 senadores, 64 son de mayoría relativa. Pero se dice que el Senado representa al pacto federal. O sea, el Senado representa a los estados, ¿sí? A las entidades federativas, que son 32. Entonces, de mayoría relativa entran 64. ¿Esto cómo se da? Cada estado de la República, cada partido en cada estado de la República, saca una fórmula de senadores. Su fórmula incluye a 2 personas, cada uno con su respectivo suplente, pero son 2 personas las que entran, ¿sí? Entonces, el PAN tiene su fórmula de 2 personas, el PRI tiene su fórmula de 2 personas, Morena tiene su fórmula de 2 personas, y compiten en el estado. Aquí no hay una cuestión numérica, porque los 2 senadores de Tlaxcala pesan lo mismo que los 2 senadores de la Ciudad de México o los 2 senadores del Estado de México. O sea, los 2 de Colima son iguales que los del Estado de México, aunque el Estado de México tenga 16 millones de personas y Colima tenga menos de 1 millón, ¿no? O sea, pesa lo mismo Aguascalientes que Nuevo León, por ejemplo. Entonces, pero son 2 los que entran por mayoría relativa. O sea, el partido o coalición que gana en ese estado la elección de senador, entran sus 2 senadores. Pero luego tiene 32 senadores de primera minoría. ¿Qué es la primera minoría? Es el segundo lugar. O sea, el partido o coalición que haya quedado en segundo lugar, que también traía a sus 2 candidatos en la fórmula, entra el primero de la fórmula. Y entonces son los de primera minoría. O sea, el partido que quedó en segundo lugar. Supongan que en Aguascalientes ganó el PAN. Entonces entran 2 senadores del PAN por Aguascalientes, pero en segundo lugar quedó el de Morena. Ah, bueno, pues de esos 2 que traía Morena, entra el primero que venía en la fórmula, y entonces de Aguascalientes hay 3 senadores. 2 ganaron por mayoría y 1, que es como los que en el fútbol, sería como el repechaje, ¿no? En el fútbol, más o menos. O ya no sé si me estoy equivocando, pero la cosa es, entra el segundo lugar, ¿sí? O sea, el segundo más votado, ese es el que entra. Y en cada entidad federativa entra el primero de la fórmula que haya quedado en segundo lugar. Y de ahí salen 32. Y luego hay otros 32 senadores que son por lista. Digámoslo de esta manera, los 32 de primera minoría y los 32 por lista son plurinominales, pero tienen sus diferencias. Hay 32. Cada partido a nivel nacional saca una lista de 32 nombres. De esos 32 van a entrar, ahí solo es una lista nacional, no son 5 circunscripciones como en el caso de los diputados, no, es una lista a nivel nacional que emite cada partido. El PAN tiene sus 32 nombres, Morena tiene sus 32 nombres, el PRI tiene sus 32 nombres, y dependiendo del porcentaje que el partido haya tenido a nivel nacional en la votación de senadores,
No la del presidente, no la de diputados, la de senadores. Si Morena tuvo 10% de la votación, entra el 10% de la lista. O sea, 3.2, pero como no hay punto 2, ahí dependiendo un poco del que tenga el resto mayor, ¿no? O sea, del cociente, el que tenga el resto mayor es el que entra, ¿sí? Si ellos tienen 3.2, pero hay uno que tiene 6.4, punto 4 es mayor que punto 2 y entonces entra el del 6.4. Entonces Morena se queda con 3 y el otro se queda con 7. ¿Sí? Estudienle, es cuestión de aritmética, divisiones, cocientes y demás. Pero ahí están las fórmulas en la ley en la LEGIPE. Entonces esa lista pues entran los que les haya tocado. También hay una cuota de sobrerepresentación que pues de repente no se respeta mucho en la elección del 2018, no se respetó y ahora en la del 2021 en la Cámara de Diputados sí se respetó a partir del acuerdo del INE que dijo no se pueden estar saltando entre la coalición de un partido a otro nada más para hacer mayorías ficticias, que por cierto el partido oficialista se quejó de eso. Pero cuando eran oposición se quejaban de lo contrario. Pues bueno, esa es la conformación del Senado de la República, ¿sí? Si me preguntan a nivel personal, yo creo que una reforma electoral que tocara a los diputados de representación proporcional tendría que establecer, yo pienso que si hubiera que 100 de los de RP fueran primeras minorías, es decir, el segundo que haya quedado, los más votados, o sea, los segundos lugares más votados con esos haces una lista de 100 y la otra lista sale de la lista que inscribió el partido, arraigas a tus diputados a su territorio y haces que esa gente en el territorio que votó por el segundo lugar, que pudo haber perdido por un voto, por 2, por 5, por 10, por 20, por 500, tenga una representación. Entonces, así funciona el sistema electoral mixto en México. Desde mi punto de vista, ¿qué ha garantizado desde que se crean los diputados de partido? Que las minorías estén representadas en el Congreso, que tengan voz y que tengan voto, y que en algunos lados, en algunos contextos y momentos de la historia del país, signifiquen un contrapeso al oficialismo y un contrapeso al gobierno, y que tengan que acordar y negociar con el gobierno. Eso para una democracia, pues es sano. Mi pregunta es, ¿quieren eliminar la representación de las minorías en la Cámara de Diputados? Yo particularmente y personalmente no soy partidaria de eso, porque eso nos regresaría al sistema de partido hegemónico que teníamos y que se supone que el país ya no quería. Entonces, bueno, le voy a dejar hasta aquí porque ya se nos acabó la clase. Creo que me eché mucho tiempo con la otra parte de lo de las redes, pero era importante hacer esa reflexión. Y vamos a hablar del caso actual de sobrerepresentación, vamos a hablar de algunas reformas, vamos a hablar de las reformas que ha habido y de lo que está pendiente en la próxima clase. Para la próxima clase ya tendríamos que empezar a ver el tema de transición a la democracia. Y creo que nos va a conectar con el tema del documento de Pérez Correa. Pero, bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿O comentario? Yo sobre la clase no tengo dudas. Uh-huh. Lo que sí iba a preguntar, lo de la clase que vamos a reponer, nos vamos a poner de acuerdo por el chat, ¿verdad? Sí, por el chat de WhatsApp. Yo les voy a hacer dos propuestas y ya ustedes me dirán cuál es la que tiene la mayoría. Uh-huh. Ok, y la otra era sobre las tareas que tenemos pendientes. Uh-huh. Todavía podemos subirlas, ¿verdad? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Miren, normalmente yo no recibo trabajos fuera de tiempo, pero pues estamos todavía en una circunstancia sui generis con esto de las clases a distancia y demás, entonces, pero sí súbanlas, porque si no yo no voy a tener elementos para poder calificarlos. Y yo les voy a decir una cosa,
Yo no soy una profesora que eso de que el 10 es para Dios y quién sé qué tantas cosas, no. O sea, aquí el que saca 10, saca 10 y yo le pongo su 10. Pero tampoco regalo calificaciones. Si ustedes no me entregan sus trabajos, yo no voy a tener con qué calificarles. Y aunque hayan asistido a todas las sesiones de Zoom, si no entregan trabajos, ahí en el plan de trabajo viene qué porcentaje tiene cada una de las actividades. Y por supuesto que venir todas a las sesiones de Zoom tiene su valor en la calificación, pero no van a pasar solo por venir. Eso sí se los quiero dejar muy claro. Y si ustedes no me entregan sus trabajos, que además les estoy dando chance de que los entreguen destiempo, pues entonces no va a haber manera de que yo los califique de manera probatoria. Entonces, yo ni escatimo calificación, ni regalo calificación. Ninguna de las dos cosas. Y por eso no me he sentado a calificar. Estoy dando chance de que todos manden sus trabajos en el momento en el que la organización de sus tiempos se lo permita. Pero los tienen que mandar todos, los que estén ahí cargados en el muro. Ok, muchas José López gracias. Arteaga, te doy de alta, déjame, no le tomo una foto aquí a tu número. Y bueno, pues yo le dejaría hasta ahí. Si no hay otro comentario, nos ponemos de acuerdo para reponer la clase. En esa clase podemos terminar lo que quedó pendiente en esta presentación, ya como para que en la siguiente podamos abordar, o sea, para la siguiente clase, que es la que vamos a reponer, teóricamente no tendrían que leer nada. Vamos a seguir con el tema de Sartori y de los sistemas electorales. O sea, nada nuevo, pues. Y ya para la siguiente sí tendremos que leer, por ahí les puse un texto de Aaron Liebhardt, ¿no? Que sería para dentro de 15 días, que es la clase de la normal, la que tenemos dentro de 15 días, ¿no? Entonces tienen que leer este tema de los modelos de democracia, ¿no? Entonces, está esa de Aaron Liebhardt y hay otra lectura que es la de 30 lecciones de la democracia de Giovanni Sartori. Ese está más breve, está más chiquito y también nos da una idea del tema de la democracia. Entonces, cualquiera de los dos libros que lean, el de Liebhardt o el de Sartori, está bien. Pero para la próxima clase, cualquiera de esos dos textos tienen que llegar con el texto leído para que tengamos una discusión pues, de mayor nivel, ¿no? Entonces, si no hay más dudas, nos vamos porque ya nos pasamos del tiempo. Que tengan bonito sábado. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.